Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien hoy, porque tenemos un tema que, para ser honestos, nos ha dejado a todos con la boca abierta, y con sobradas razones. Ya saben que a mí me encanta traerles las noticias más jugosas y los chismes más sonados del mundo del entretenimiento, desglosando cada detalle para que ustedes tengan la información más completa y fascinante. Y hoy, amigos, el nombre que resuena con una intensidad particular en el universo de las celebridades es el de la talentosa, carismática y siempre deslumbrante Demet Özdemir. Sí, esa Demet Özdemir que conquistó nuestros corazones con su dulzura, su increíble actuación en series que se han convertido en fenómenos mundiales, y su indiscutible belleza. Y es que prepárense, porque parece que los fantasmas del pasado, o mejor dicho, los recuerdos agridulces de una relación pasada, siguen muy vivos, tan vivos que han generado una confesión que ha puesto de cabeza las redes sociales y ha desatado miles de teorías, debates y especulaciones. Hoy vamos a desmenuzar esa declaración que ha incendiado el mundo del entretenimiento. Demet Özdemir confiesa que todavía siente celos de Can Yaman. Sé lo que están pensando y créanme, yo también me detuve por un instante a procesar la magnitud de estas palabras. ¿Celos? ¿Después de tanto tiempo? ¿Celos de Can Yaman, el hombre que una vez fue el centro de su universo público y privado? Es que, para quienes no lo sepan, o quizás para refrescar la memoria de tantos enamorados de su historia, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, apasionadas y visualmente impactantes de los últimos años. Su encuentro se produjo en el set de Erkencikus, el famoso pájaro soñador, y desde el primer momento la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía la pantalla y se instalaba directamente en la vida real. Las cámaras de los paparazzi los seguían como si fueran imanes, las revistas del corazón se volvieron locas con cada instantánea, las redes sociales explotaron con cada foto compartida, cada comentario ambiguo, cada gesto de afecto público que demostraba la intensidad de su conexión. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñábamos con ver junta en el altar, construyendo un futuro de cuento de hadas. Y efectivamente, por un tiempo fueron mucho más que pareja en la ficción, fueron pareja en la vida real, viviendo un romance que capturó la imaginación de millones. Su romance fue una montaña rusa emocional, intenso, fugaz, pero dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores y en la historia del espectáculo turco. Recordemos que se conocieron en 2018, durante el rodaje de la exitosa serie que catapultó a ambos al estrellato internacional, y su relación se hizo pública poco después, desatando un torbellino mediático. Eran inseparables, cada aparición pública era un evento, cada viaje romántico una noticia de primera plana. Sus seguidores disfrutaban de cada instantánea de ellos juntos, de las escapadas a destinos exóticos, de los sueños que parecían compartir y que se proyectaban en cada declaración de amor. Pero, como suele suceder con las relaciones de alto perfil, la presión mediática constante, las agendas apretadas que los mantenían separados por largos periodos, el escrutinio público implacable y quizás las diferencias naturales que surgen en cualquier pareja, especialmente cuando están bajo los reflectores, llevaron a su inesperada ruptura a principios de 2019. Fue un golpe duro para muchos de sus fans que esperaban un felices para siempre y que veían en ellos la encarnación de un amor de película. Y aquí es donde entra la sorpresa mayúscula de hoy, el giro argumental que nadie esperaba y que ha abierto un debate apasionado en todos los foros online. Tras meses, incluso años, de relativo silencio sobre su relación pasada, o al menos sobre los sentimientos que aún puedan existir, Demet Özdemir ha decidido abrir la caja de Pandora. Ha sido en una entrevista reciente en la que se le preguntó directamente sobre su expareja, Can Yaman, y su percepción sobre él en la actualidad, cuando soltó la bomba que ha hecho temblar los cimientos del entretenimiento. Y no dijo algo genérico y diplomático como «le deseo lo mejor» o «fue una etapa bonita de mi vida». No, ella fue mucho más allá y confesó con una franqueza y una vulnerabilidad que ha sorprendido a propios y extraños, que todavía siente celos de él. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por el morbo y empecemos a especular salvajemente, construyendo narrativas dignas de una telenovela, analicemos qué puede significar esta confesión. Cuando Demet Özdemir habla de celos, nos referimos a celos románticos en el sentido más puro, de que aún le gustaría estar con él, de que su corazón todavía guarda la llama del amor. ¿O son celos de otro tipo, quizás teñidos de nostalgia, de una competitividad profesional, o de ver el éxito que él sigue cosechando de manera imparable? Porque, seamos sinceros, Can Yaman no se ha quedado quieto desde su separación.
Después del fenómeno Erkenci-Kuş, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Ha participado en otras producciones turcas de gran éxito consolidando su estatus de ídolo, e incluso ha incursionado en proyectos internacionales, siendo uno de los más esperados y comentados la serie de Disney y El Turco, que ha generado una expectativa tremenda y lo ha posicionado aún más en el radar global. Es completamente posible que Demet, al ver el imparable ascenso de Can, su consolidación en la industria y la atención mediática que sigue generando, sienta una punzada de ¿qué? ¿Competencia? ¿Nostalgia por los tiempos compartidos en la cima? Es natural, creo yo, que al ver el éxito de alguien con quien compartiste algo tan íntimo, tan personal, surja una mezcla de sentimientos complejos. Quizás siente celos de la atención que él acapara, de los proyectos ambiciosos que consigue, de las oportunidades que se le presentan a nivel mundial. Es como si una parte de ella recordara los días en que compartían esos sueños, esas aspiraciones y la emoción de estar construyendo algo juntos, y ahora, los ve realizados por él, pero sin ella a su lado. Y eso, amigos, puede ser un golpe emocional profundo, una sensación de pérdida no solo de una relación, sino de una etapa compartida de éxito y futuro. Otra interpretación, igualmente plausible y que abre nuevas vías de análisis, podría ser que los celos vengan por el lado de su vida personal. Can Yaman ha tenido otras relaciones mediáticas significativas después de Demet, y cada una de ellas ha sido objeto de mucha atención y debate público. Podría ser que Demet, al ver que él sigue adelante en su vida sentimental, que rehace su vida con otras personas, y que su vida personal es constantemente comentada y analizada, sienta una especie de frustración. O quizás la idea de que él encuentre la felicidad, la estabilidad o el amor en otra persona le remueva algo profundo por dentro, algo que pensaba que había superado. Es un terreno delicado, lo sé, y toca fibras muy sensibles, pero no podemos descartar la posibilidad de que los celos se manifiesten también en este ámbito, como un reflejo de emociones no completamente resueltas o de la dificultad de ver a alguien que fue tan importante seguir adelante. Y luego está la posibilidad más romántica, la que a muchos de sus fans les gustaría creer, la que alimenta las fantasías de un posible reencuentro o de que aún existe un amor latente, pero que quizás es menos probable o más compleja de lo que parece. ¿Siente celos porque aún está enamorada de él? Es difícil de decir con certeza. Las relaciones terminan por muchas razones, y no siempre es porque el amor desaparece por completo. A veces simplemente las circunstancias, las presiones externas o las diferencias personales hacen que dos personas, por muy enamoradas que estén, no sean compatibles para un futuro juntas. Pero el amor, cuando ha sido intenso y significativo, a veces deja rescoldos, brasas que pueden reavivarse ante ciertos estímulos. Y ver a la persona que una vez amaste brillando, feliz, o simplemente viviendo su vida de manera plena, puede reavivar esos sentimientos, incluso si solo se manifiestan como celos, como una incomodidad ante la felicidad ajena cuando uno aún se siente conectado a esa persona. Pensemos en lo difícil que debe ser para un actor o actriz, cuyas vidas están tan expuestas al escrutinio público, cuyas relaciones se convierten en temas de conversación global, mantener la compostura y la objetividad ante las preguntas directas sobre sus exparejas. Demet Özdemir es conocida por ser una persona reservada con su vida privada, por mantener un aura de misterio alrededor de sus relaciones, y que ahora salga a decir esto, en lugar de esquivar la pregunta con respuestas evasivas o políticamente correctas, demuestra una valentía y una honestidad que son dignas de admiración, aunque nos dejen boquiabiertos y con mil preguntas. Ella no está jugando a ser indiferente, no está intentando aparentar que nada le afecta. Está reconociendo una emoción, una reacción humana natural, y eso, en sí mismo, es un acto de vulnerabilidad y autenticidad que resuena profundamente. Lo que me fascina de esta confesión, más allá del chisme, es que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, las alfombras rojas y las fachadas de glamour, hay personas reales con sentimientos reales, con miedos, con anhelos, con pasiones y sí, también con celos. Demet Özdemir no es solo la estrella deslumbrante de Erkenci-Kuş, es una mujer que, como muchas de nosotras, puede sentirse sacudida por los recuerdos y las emociones del pasado, por la complejidad de las relaciones humanas y por la inevitabilidad de seguir adelante. Los celos, aunque a veces se vean como algo negativo o destructivo, también pueden ser un indicador de la importancia que tú o una persona en nuestra vida, de la huella que dejó en nuestro corazón, y de la dificultad de ver que esa persona continúa su camino, quizás hacia un futuro que antes se imaginaba compartido. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que alimenta la especulación: ¿qué va a pasar ahora?
¿Cómo reaccionará Can Yaman ante esta confesión pública? ¿Seguirá esto avivando la llama de la especulación y los rumores que tanto disfrutan los medios, o dará pie a una conversación más madura y privada entre ellos, quizás para aclarar malentendidos o simplemente para cerrar ciclos de manera definitiva? Es poco probable que veamos una reconciliación pública o un romance de ensueño resucitado, pero en el mundo del espectáculo, amigos, nunca se sabe. Las sorpresas son el pan de cada día y las dinámicas entre celebridades pueden ser tan complejas como impredecibles. Lo que sí es seguro es que esta declaración de Demet Özdemir ha reavivado el interés en su historia con Can Yaman, en la magia que crearon juntos en pantalla y en la química que trascendió la ficción. La gente quiere saber más, quiere entender mejor la naturaleza de esos sentimientos, quiere descifrar los entresijos de una relación que cautivó a tantos. Y creo que eso es algo positivo en cierto modo. Nos permite ver la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de los corazones, incluso en el contexto del estrellato y de vidas aparentemente perfectas. Nos recuerda que detrás de la fama, todos somos humanos, navegando por las aguas a menudo turbulentas del amor, la pérdida y el crecimiento personal. Además, esta confesión puede ser un punto de inflexión para Demet. Quizás al reconocer sus celos, al verbalizar esa emoción que la ha acompañado, está dando un paso fundamental para superarlos, para sanar las heridas del pasado y seguir adelante de una manera más consciente y libre. A veces ponerle nombre a un sentimiento, admitirlo ante uno mismo y ante los demás, es el primer y más importante paso para liberarse de su carga y recuperar el control de nuestras emociones y de nuestro propio camino. Lo que también es importante destacar es el contexto de la entrevista. ¿Se le presionó para responder? Estaba en un momento de honestidad brutal, quizás agotada de esquivar la pregunta una y otra vez. No lo sabemos con certeza, pero la forma en que lo ha dicho con esa confesión tan directa y sin rodeos, sugiere que era algo que venía sintiendo, algo que la ha estado afectando y que finalmente decidió compartir, quizás por sentirse liberada o simplemente porque ya no quería ocultarlo más. Podemos analizar esto desde muchos ángulos, y cada uno nos ofrece una perspectiva diferente. Desde el punto de vista de los fans más acérrimos, muchos estarán encantados de escuchar esto, porque alimentan la esperanza de que aún exista una conexión especial entre ellos, un hilo invisible que los une. Otros quizás estarán preocupados por la salud emocional de Demet, esperando que no se quede anclada en el pasado, que estos celos no la consuman y que pueda encontrar la paz y la felicidad que merece. Y por supuesto están los que simplemente disfrutan del drama, la intriga y la complejidad emocional que este tipo de revelaciones generan en el mundo del espectáculo. Creo que independientemente de cómo lo interpretemos, la confesión de Demet Özdemir nos deja pensando. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre cómo manejamos las relaciones pasadas, sobre la línea difusa y a menudo borrosa entre el éxito profesional, los logros personales y los sentimientos íntimos que nos definen como seres humanos. Nos invita a cuestionar qué significa seguir adelante, qué implica el duelo de una relación y cómo las emociones, incluso años después, pueden seguir manifestándose de formas inesperadas. Espero que esta conversación nos sirva a todos para entender un poco mejor el complejo mundo del espectáculo y, sobre todo, la complejidad de las emociones humanas, que son universales sin importar el nivel de fama o fortuna. Demet Özdemir, con su inmenso talento, su carisma deslumbrante y ahora, con su sincera vulnerabilidad, nos ha regalado otro momento que da para mucho hablar, para analizar y para sentirnos un poco más conectados con ella y con la naturaleza humana. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que estos celos de Demet Özdemir son románticos, en el sentido de que aún abriga sentimientos por Can Yaman? ¿O son celos profesionales derivados de ver su éxito continuo y su proyección internacional? ¿O quizás una mezcla de ambos, una compleja amalgama de emociones que la industria y las experiencias compartidas han tejido? ¿Cómo creen que reaccionará Can Yaman ante esta revelación pública? ¿Se mantendrá al margen, responderá con gracia, o tal vez esto abra un nuevo capítulo en su historia, aunque sea solo en la imaginación de los fans? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus reflexiones abajo en la sección de comentarios, porque estoy segura de que tienen mucho que aportar a esta fascinante conversación y sus puntos de vista enriquecerán enormemente nuestro análisis. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo cargado de emoción, análisis y, por qué no decirlo, un poco de drama. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme de alta calidad y análisis profundo. Si les gustó el contenido que les traigo hoy, si lo encontraron interesante y les aportó valor, por favor,
no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, porque ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a continuar trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, a quienes sigan a The Method de Mir y Can Yaman, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras primicias, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, las sorpresas y los temas candentes seguirán llegando. Nos vemos muy pronto con más exclusivas, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.